Hola, vamos a realizar 5 ejercicios sobre integrales inmediatas que han caído en la prueba de acceso a la Universidad de La Laguna. Tenemos en primer lugar una función elevado a una potencia y al lado su posible derivada, x cubo más 1, su derivada sería 3x cuadrado y yo solo tengo el x cuadrado. Bien, vamos a aplicar la integral de f elevado a n por f', su integral es f elevado a n más 1 partido por n más 1, es decir, la potencia. Bien. Para ello, como decíamos, si yo tengo x cubo más 1 como función, su derivada es 3x cuadrado. Tan solo tengo el x cuadrado y yo lo que hago es poner un 3 que necesito. Pero si me invento este 3, tengo que compensarlo fuera de la integral multiplicando por un tercio. Así pues, el 1/3 que estaba fuera se queda fuera y f elevado a una potencia y fuera la derivada es f elevado a la potencia más 1, menos 7 más 1 es 6, partido por menos 6. Menos 7 más 1 es menos 6, partido por menos 6. Más por menos quedaría el menos aquí delante, 3 por 6 es 18, x al cubo más 1 elevado a menos 6, lo pasamos al denominador, elevado a la sexta, cambia el signo de negativo a positivo como propiedad de las potencias. Y no olvidar más la constante de integración. Bien, en esta segunda integral, el 5 que está dentro lo sacamos fuera de la integral, y esto, 3x menos 1 todo al cuadrado, lo subo arriba como 3x menos 1 elevado a menos 2. Potencia más 2, lo cambio arriba como potencia menos 2. Y volvemos a aplicar la integral inmediata de la potencia, f elevado a n y al lado f', f elevado a n más 1 partido por n más 1. La función sería 3x menos 1, la potencia es menos 2, necesitaría al lado la derivada de 3x menos 1, que es 3, lo pongo, me lo estoy inventando, compenso fuera con el tercio. Así pues, 5 tercios que sale fuera, f elevado a una potencia y la derivada de esta f aquí al lado sería f elevado a la potencia más 1, menos 2 más 1 es menos 1, y eso mismo debajo, el menos delante, 5 tercios, 3x menos 1 elevado a menos 1 lo coloco debajo como 3x menos 1 más la constante de integración. Siguiente integral, tenemos x más 1 al cubo partido por raíz de x. En esta integral vamos a aplicar sobre todo propiedades de las potencias. En primer lugar, x más 1 al cubo es el cubo del binomio x más 1. El primero es x, el segundo es 1. Si conocen el desarrollo del cubo de un binomio, es el cubo del primero más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo. Si no supieran desarrollarlo, les recomiendo que hagan la multiplicación x más 1 por x más 1, les va a quedar x cuadrado más 2x más 1, y eso a su vez lo multipliquen por x más 1, al final les va a quedar x cubo más 3x cuadrado más 3x más 1. Una vez tengamos desarrollado el cubo de x más 1, dividido entre raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio. Recuerden, potencia 1, índice 2, 1 partido por 2. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de división de potencias de igual base, se restan los exponentes, entre esta y esta, x elevado a 3 entre x elevado a un medio, se restan los exponentes 3 menos un medio, quedaría x elevado a 5 medios. 3x cuadrado entre x elevado a un medio, el 3 se deja adelante, y x al cuadrado entre x elevado a un medio, se restan las potencias, 2 menos un medio, quedaría 3 medios, más 3, x entre x elevado a un medio, división de potencia de igual base, se restan los exponentes, 1 menos un medio quedaría x elevado a un medio, y luego 1 partido por x elevado a un medio, el x elevado a un medio sube para arriba como x elevado a menos un medio. Tenemos potencia de base x y las resolvemos con la potencia de x, que es sumándole 1 y eso mismo colocarlo debajo, muy fácil. X elevado a 5 medios, si le sumamos 1 es 7 medios y eso mismo debajo. Más 3x elevado a 3 medios, 3 medios más 1, lo mismo que 3 medios más 2 medios, que son 5 medios y eso mismo se coloca debajo. Más 3x elevado a un medio, x elevado a un medio, se le suma 1, un medio más 1 son 3 medios y eso mismo debajo, más x elevado a menos un medio, se le suma 1, quedaría x elevado a un medio partido por un medio más la constante de integración. En el caso este, lo que vamos a hacer es separar esta integral
en dos integrales. La primera, x partido por el denominador, más otra integral, 4 partidos por ese denominador. Hemos separado las integrales en dos. ¿Qué vamos a hacer en esta primera integral? En esta primera integral vamos a buscar las mismas que teníamos en el primer y segundo caso. La de f elevado a f'. Para ello lo transformamos de la siguiente forma. La raíz de 1 menos x cuadrado la convertimos en la potencia 1 menos x cuadrado elevado a 1/2. Debajo, para subirlo arriba, esa potencia pasa como negativa. Con lo cual 1 menos x cuadrado, todo elevado a menos 1/2. Y la x que estaba arriba está aquí delante. F elevado a una potencia, y aquí debe de estar la derivada de la f, de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 1 menos x cuadrado es menos 2x. Con lo cual me invento un menos 2 que necesito junto a la x para tener menos 2x, que es la derivada que busco, y esto que me invento debo compensarlo fuera con menos 1/2. El menos 1/2 la tenemos aquí resuelta, el menos 1/2 se queda por fuera, f elevado a la potencia y al lado su derivada es f elevado a la potencia más 1, menos 1/2 más 1 es 1/2, partido por 1/2. En cuanto a la segunda integral que habíamos descompuesto, esta de aquí, al sacar el 4 fuera de la integral, me queda esta expresión. Y esta expresión es directamente la integral del arcoseno. f' partido de raíz de 1 menos f al cuadrado es el arcoseno de f. Recuerden que f' tiene que ser la derivada de la función, no de la función al cuadrado, de lo que está dentro del cuadrado. Así pues, fíjense ustedes que dentro del cuadrado tengo la x, debajo del cuadrado tengo la x, y la derivada de la x es el 1, que siempre está presente multiplicando al d de x. Con lo cual, más 4, esta integral, el arcoseno de x, más k. En la siguiente integral vamos a hacer lo mismo. Separamos la integral en x partido por 1 más 4x cuadrado, menos 1 partido de 1 más 4x cuadrado, que ahora la trabajamos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una integral inmediata del logaritmo neperiano. La tenemos aquí. Si tenemos una función y arriba su derivada, es el logaritmo neperiano de la función. Bien, yo tengo 1 más 4x cuadrado debajo y arriba solo está la x. La derivada de 1 más 4x cuadrado es 8x. Pues la x esta necesita tener un 8. Yo se lo pongo compensando fuera con un octavo. Bien, con respecto a la segunda. En la segunda integral, 1 partido de 1 más 4x cuadrado que teníamos, vamos a intentar obtener la de la arcotangente, donde es f', 1 más f al cuadrado. F es lo que está dentro del cuadrado y arriba tiene que estar su derivada. Por eso, la expresión 4x cuadrado, aquí no la he colocado y he puesto en su lugar 2x, que será la función elevado al cuadrado. 2x elevado al cuadrado es lo mismo que 4x cuadrado. 1 más f al cuadrado, la tenemos aquí, 1 más f al cuadrado, y me interesa tener la derivada de esta f arriba. La derivada de 2x es 2. Lo invento, lo pongo, lo tienen aquí en azul, compensando fuera con 1/2. Con lo cual, tengo un octavo, una función y arriba su derivada, el logaritmo neperiano de la función del denominador, menos 1/2, 1 más f al cuadrado y arriba está f', es la arcotangente de la f de 2x. Arcotangente de 2x más la constante de integración. Sean felices.